Bueno, para los que no me conocen, yo soy Gilberto, un trader en formación y esta es mi cuarta semana operando en real. Y hoy no quiero complicarme mucho con la intro, la verdad. Así que dale like, comenta y ponte a ver cómo me fue esta semana. Que para ser sincero fue una semana cagada. Pero bueno, arrancamos desde el lunes. Bueno, lunes otra vez, semana nueva, misma rutina. Ya el mercado está abierto y solo quiero ejecutar bien. Sin expectativas, sin apuro, solo seguir el plan. Vamos a ver qué nos trae el mercado para hoy. Bueno, se me fue una comprita. Realmente quería como que esta vela me envolviera la vela anterior y entrar ahí. Pero al abrir esta dije, bueno, ya son ya las 1:30, voy a esperar a que la vela de 30 minutos a una mechita, un retroceso, para seguir subiendo. Y la vela lo que hizo fue subir directo, sin mecha ni nada. Ahora estoy esperando la apertura de la nueva vela horaria a las 3 para ver si me da alguna reentrada, que eso es un retroceso, y ver si me puedo montar para seguir comprando hasta aquí arriba. Ya dejo la sesión de London por aquí, termino temprano, a las 3:10 ya estoy saliendo de mercado, no metí entradas. La mejor compra era aquí abajo. No supe tomarla, no, se fue sin mí. Luego el retroceso, quería buscarlo. Puse una alarma, pero no tocó este imbalance. Hizo un pequeño retroceso y subió. Ya se ve el máximo de la vela horaria anterior. Y si baja, ya no me gustaría ver porque podría llegar hasta aquí abajo. Entonces ya las mejores condiciones para entrar se fueron en mi consideración y simplemente no buscaré más nada. Mañana habrá mercado, pasado habrá mercado, ahorita habrá mercado, entonces no voy a apurarme buscando una entrada. Lo dejo por aquí. Estamos dentro de una operación en nada con los socios Piquete que estamos trabajando en la estrategia de sin venta. Bueno, se está dando hoy de nuevo. Vamos a ver si termina dándose de momento en positivo. Ya terminé la sesión operativa por hoy. Cerré en break-even, ni gané ni perdí. La operación se estaba dando y cuando llegó aquí, que esta vela volvió a subir de nuevo, dije, si baja, no quiero estar dentro. Mi stop loss lo subí a break-even y me puse debajo de esta vela. Vino esta, me sacó para luego seguir subiendo, pero como quiera no llegó al objetivo, así que me hubiera sacado en break-even aquí o posiblemente en stop loss aquí. Entonces, como quiera, no se me hubiera dado, pero fallé en la mentalidad. No debía haber puesto break-even, tenía que haber dejado correr porque la estrategia es sin break-even, es o te pego stop loss. Entonces tenía que dejarlo correr hasta las 11. Las 11 me hubiera sacado un stop loss, pero no respeté la estrategia, tengo que seguir trabajando en eso. Yo puedo analizar, pero la estrategia es estadística, no es análisis. Es simplemente repetirla y repetirla y que las probabilidades y la estadística hagan su trabajo. Ya cuando me pongo a sobreanalizar, me entra la desconfianza y fallé yo. Eso es culpa mía, tengo que cambiarlo. Aquí me saco un break-even, así va la cuenta, sigo igual, pero podía haber cerrado aquí arriba y ganar. La edición, tengo que trabajar en eso, en respetar la estrategia y ya está. Oye, ya entré, puedo irme y dejar que eso corra. Y si me va a sacar en profit, bien. Si me va a sacar en pérdida, también. La cerré aquí, me cerró aquí mismo y ya está. Hoy me fui el día sin ganar ni perder, solo experiencia. Entonces continúo con mi día, a prepararme para el gimnasio y a continuar con mi día. Bueno, ya estamos a martes 11 de noviembre y vamos a ver qué nos regala el mercado para hoy. Ayer tuve un break-even, luego continué con mi día, fui a un turno médico que tenía y a pelarme, aunque parezca que no, también me pelo. Y hasta el barbero mío se trading, después tengo que presentarlo en el canal. Pero bueno, con respecto al mercado, quiero mantener la misma calma, sin forzar nada, sin apurar nada, simplemente buscar el momento perfecto y que nos dé un buen movimiento. Si no, igual, sigo sin meter operaciones, quiero seguir manteniendo esa línea. Bueno, ya frente al gráfico y a las 2 de la mañana hubo una noticia fuerte que movió bastante el precio. Miren esta pelota. Yo en la noche había dejado como primer objetivo este punto y segundo objetivo este. Ya amanecí con ese objetivo tomado en una divisa, pero en la otra no. Entonces como que, ¿qué hago ahora? Busco compra, busco venta. Aquí todavía no he sacado ninguna liquidez. Todavía hay liquidez por aquí y por encima. Y aquí, literal, anda derritiéndose el precio. Entonces, hoy creo que tampoco operaré en la sesión de London. Por lo menos de momento. No veo nada claro. Aquí veo que está bajando y aquí subiendo. En el transcurso de la semana, a mí me gustaría buscar compras hasta el máximo de la semana anterior. ¿Qué pasa? Que la libra esterlina ya tomó el máximo la semana anterior también. Entonces, como que, bro, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver qué hace el precio. Terminé la sesión operativa por hoy. Me voy con una pérdida en el Nasdaq en futuros. Intenté coger una compra no es ni por la estrategia ni por mi análisis. Simplemente
no me controlé, un fallo mío. Por la estrategia había que buscar compra, pero no era ahí la compra. Y por mi análisis era venta hasta este punto. Entonces ahí hice algo que no fue ni por mi análisis ni por la estrategia de nada. Error, no me siento mal, lo que sí tengo que aprender de eso. Hoy perdí como $500. Así va la cuentica. Y está, posiblemente llegue hasta aquí, que era mi análisis. Pero bueno, la estrategia me decía compra. No entré por la estrategia, pero bueno, busqué la compra de alguna manera y fallé. Y en el euro estaba buscando compras desde London. No pude aprovechar el movimiento en la sesión de London. La entrada fue a las 4 de la mañana, ya estaba durmiendo. Y en New York a las 8 di una entradita justo ahí, pero pensé que estaba muy caro. Y en fin, no hice nada. Hoy me voy con una pérdida y mañana es otro día. Después de la sesión operativa, la familia me arrastró por una sesión de foto de Navidad. Me pusieron un pijama sin avisar y aquí estoy, fluyendo con lo que tocó hoy. A veces desconectar un rato también suma. Bueno, estamos a miércoles 12 de noviembre ya y ayer después de la sesión operativa me fui con la familia como que a una sesión de fotos navideñas. Pero lo más loco es que de ahí salimos como que en pijama y fuimos a comer así mismo en pijama entrándole al restaurante. Una completa locura y no se me ocurrió grabar eso. Después me arrepentí, tenía que haberlo grabado, pero bueno, ya está. Hoy estoy de vuelta a los gráficos, de vuelta a los míos y a intentar de nuevo operar sin apuro, sin forzar, sin ejecutar. El mercado no se va a ir en una parte, así que prefiero hacerlo con calma. Estamos dentro de una compra en el euro. Vamos de momento como $2 por debajo a dejar que se desarrolle, a ver qué tal. Entré un poquito adelantado en el cierre de esta vela de 1 minuto. Tenía que esperar al cierre de 5 minutos con cuerpo y no lo cerró con cuerpo. Pero bueno, confío en que se dé. Vamos a ver qué tal. Así va la cuentica. Y de momento lo que haré es despegarme el gráfico y dejar que se desarrolle. Ya ahí vamos, mi objetivo está en el máximo del día anterior, entonces puede que tome un tiempo llegar hasta ahí. Me voy a poner a hacer otras cosas mientras tanto. Ahí está. Otra pérdida más. Seguimos sin remontar con la cuenta real. Y todo bien, tranquilo. Esto es resistencia, no es velocidad. Lección aprendida. Saco en máximo la vela 30. Ahí ya tenía que haberme puesto break-even. ¿Qué pasa? Andaba desconfiado diciendo eso va a seguir subiendo. Tenía como que mucha confianza en mi dirección y no me puse break-even. Tenía que haberme puesto break-even en esta vela. Después que subió, ahí ya tenía que haber puesto un break-even debajo de esta. Y no lo hice, entonces me sacó. Pero está bien, no pasa nada, sigo tranquilo. Lo repito, esto es resistencia, no es velocidad. Entonces ya está, a 2000 para estar fresco para New York. Cerrando la sesión operativa por aquí. Y esta semana no me ha ido muy bien en cuanto a resultados, ni en cuanto a mi manera de operar. No he respetado el plan, cosas que sé que tengo que hacer, no las he hecho como tengo que hacerlas y tengo que cambiar eso. En Nasdaq la estrategia se dio y yo no la tomé. Simplemente no respeté el plan. Tenía que entrar aquí. ¿Qué pasa? Que dije, es un stop loss muy amplio. Voy a esperar un retroceso para entrar en un mejor punto. Nunca dio el retroceso y se fue sin mí. Fallo mío, tenía que haber entrado ahí y no dudas de la estrategia. Así estoy rompiendo las probabilidades. Y ya está, lo dejo por aquí. Hoy creo que tengo un par de cositas que hacer. Pienso ir al gimnasio si los planes no me cambian. Y bueno, ya mañana será otro día. Cerré el miércoles como de costumbre, editando un poco, adelantando y organizando las tomas para estar más ligero con la edición de fin de semana. Fue un día tranquilo, sin saber lo que aún me faltaba por vivir esta semana. Y estamos a jueves 13 de noviembre y ayer me pasé la noche editando, más que nada para que no se me acumule el trabajo para fin de semana. Viendo mis videos me di cuenta de algo que me canso de decir, pero no lo ejecuto y no lo pongo en práctica. Me canso de decir que la estrategia del Nasdaq es mecánica, es repetir, repetir y repetir, y yo mismo no la repito. Eso es el mayor problema que tenemos los traders. No es tanto ya la estrategia. El lunes no cerré donde tenía que cerrar. Cerré antes, subí break-even. La estrategia no lleva break-even y yo puse break-even. Y el miércoles no entré. Tenía que haber entrado en donde la estrategia me decía y yo por querer esperar un retroceso y tal para coger un mejor punto de entrada, no entré y se me fue. Se dio profit y yo no entré. Entonces tengo que trabajar en eso. Por eso es bueno verme, es bueno grabarme, porque me dice mucho. Uno se da cuenta de los errores cuando se graba. Me analizo mi estudio. Ya para hoy lo que quiero es que amanezca para poner en práctica la estrategia en nada y hacer la mecánica.
y sentirme bien con eso y convencerme de que lo estoy aplicando bien. Y así me voy en pérdida, en ganancia. Es secundario. Lo que quiero es saber que la estoy ejecutando bien. Vamos a ver qué nos da London ahora. Dentro de la sesión de London y me toca seguir mejorando. Tenía el objetivo claro y no sé qué me pasa. No sé qué me está pasando. ¿Qué te está pasando, Gilberto? Quiero buscar tanto la perfección, tanto la reconfirmación, que las buenas entradas no las tomo. Estoy sentado aquí desde las 2 de la mañana, las doy una noticia y da esta bajadita. Sube y me da esta vela que ya me está confirmando como que voy para arriba, esta vela. Y yo digo, va a abrir la nueva vela, va a bajar un poquitico y me monto en la bajada como que para coger una mejor entrada posible. Hermano, ¿qué te está pasando? Cógela y ya está. No, yo quería que esta vela soltara una mechita y coger aquí abajo para esa mierdita y por esperar eso, mira todo el movimiento que se me fue. Por esperar eso, esta mechita aquí abajo, ¿qué no la hace? ¿Por qué tengo que esperar la perfección? Ay, Gilberto, error mío nuevamente. Tengo que dejar de buscar la perfección en el trading y simplemente operar. Quiero buscar la reconfirmación de la confirmación y se me fue de nuevo el trade por eso. Desde que arrancó, subió y se fue. Cosas de trading y nuevamente repito, todo está aquí. Fallos míos. Se me fue el movimiento, lo tenía claro, lo tenía todo claro y se me fue en mis narices. Ya está. Posiblemente termine la sesión de London por aquí. Pues mira todo lo que ha subido sin hacer retroceso. Qué movimiento más lindo y nuevamente lo perdí. Una lástima. Ok, ya estamos en la sesión de Nueva York esperando a las 9:30 para aplicar la estrategia de futuros en la que he estado trabajando y no he estado ejecutando bien. Entonces me va a dar igual el resultado en cuanto a si gané o perdí dinero. Lo que más va a importar es si apliqué la estrategia o no la apliqué como tenía que hacer. Eso para mí es el resultado que me va a importar y es en el que me voy a empezar a fijar. La ganancia es algo que vendrá con el tiempo porque estadísticamente ha estado dando resultados. Falta un minuto, vamos a ver qué nos da. Bueno, estamos dentro de la operación. Me equivoqué en poner contratos, puse menos contratos de lo que tenía que poner, pero ya eso es secundario. Lo importante es que entré bien y respetando la estrategia. Si se da el trade o no, bueno, es secundario también. Entré como tenía que haber entrado y me siento bien con eso ya. Esperando la sesión baratía por hoy y no sé si llamarlo día literal para los vídeos, ¿no? En London se me fue esta super compra 1-5, 1 a lo que tú quieras, se me fue. Y en el Nasdaq, que me decido en respetar la estrategia 100%, me llevo una pérdida. Aquí entré bien, bajó, empezó a subir y pensé, voy a ponerme break-even. La estrategia no lleva break-even, así que no me puse break-even. Empezó a bajar de nuevo, dije, voy a ponerme break-even, pues si sube. La estrategia no lo lleva y respetando el plan no lo hice. Me sacó, estaba confiado que iba a llegar hasta aquí y no volví a entrar porque la estrategia y el plan no dice que hay que entrar de nuevo. Y bueno, se va a dar, va a terminar llegando hasta aquí y no lo tomé. Entonces estas son las cosas que te ponen a dudar, pero no. Ya la estrategia estaba testeada, ya dieron estadísticas y es simplemente repetir. Hoy las probabilidades no estuvieron a mi favor, mañana lo estarán. Es lo positivo que saco. Tuve la capacidad de, a pesar de que mi subconsciente o mi miedo o lo que como quieras llamarlo me estaba diciendo cierra, pon break-even, haz esto, yo fui capaz de controlar todo eso y dejé correr la operación cumpliendo con el plan. Es lo positivo que saco hoy. Mañana será otro día y veremos cómo cerramos la semana. De momento ha sido una semana pésima. Pero ya está, no pasa nada, eso es parte del trading en este camino que estoy recorriendo. Hoy tuve claro todo, la estadística, el plan, la pérdida, pero igual me chocó. Venía cargado toda la semana y nada, terminé con los muchachos, hablando un rato, escuchándolos recordarme que esto es parte del proceso. Hay días que pesan, aunque tengas todo claro. Ya estamos a viernes, 14 de noviembre y esta semana no ha sido una buena semana para mí. Pero no quiero cerrar la semana o el día como que buscando un trade que me la arregle. Como que con la presión esa de ejecutar para resolver la semana, para arreglar la semana, para terminarla bien. Si se da algo y termina mejor la semana, bien. Si no se da nada, que termine la semana así como tenga que terminar y ya. Entonces veremos qué nos regala London para hoy. Estamos dentro de una operación
Ahí va corriendo. Y tengo como primer objetivo este, segundo objetivo, tercer objetivo y cuarto objetivo como objetivo final. Para mí todo eso es liquidez. ¿Qué pasa? Que puede llegar a cualquiera de ellos y volver irracional. Entonces poner una alarma y cuando llegue veré si me pongo break-even o hago algo. Me gusta como que está volviendo a salir en balance para seguir bajando. Espero que haga eso. Si llega aquí ya podría poner break-even. No esperaría que suba de nuevo porque ya tocó el imbalance. Ahora lo que esperemos que se devuelva. Es decir, esperemos que siga bajando y que se dé el trade. Ya me puse break-even. El precio tomó el primer objetivo. Ahí va, corriendo. 1-1. No me gustaría ver que el precio se devuelva a mi punto de entrada. Si se devuelve, buscaré una reentrada si me da alguna confirmación, pero no quiero aguantar ese drawdown. Entonces esperemos siga bajando y no se devuelva. A ver qué quiere hacer. El mercado se me devolvió. Me salió un break-even de $100 que podía haberle sacado del mercado en el 1-2. Quise dejarlo correr y me voy sin nada. Alguna lección tengo que sacar de esto. No sé si en vez de buscar como que hasta el objetivo, usar ratio fijo. Y si el precio quiere, después que cierro, seguir corriendo, bueno. Ahora lo más posible es que me saque para seguir bajando. Pero no voy a darle mucha vuelta a eso. Ya voy a acostarme. No voy a meterle cabeza a esto. New York será otro tema. Me sacó literal. Y mira cómo está bajando. No quiero ni mirar más eso. Me voy a acostar entonces ya. Ya estamos en la sesión de New York. Todavía no ha arrancado, pero bueno, me levanté tempranito. Hoy voy a reunirme con los socios, a operar juntos. Y ahora me voy a dar un baño. Y antes de eso, bueno, me senté aquí en el gráfico a ver cómo que había hecho el precio. Y literal, fue sacarme en su momento para después seguir distribuyendo. Es decir, acepté en el análisis y no le pude sacar ganancia hoy tampoco al mercado. Lo dejo aquí ahora sí, el mercado, para prepararme para reunirme con los socios. Operando ahí con el Dani. Los muchachos en Discord. Y esa fue la pérdida del nata hoy. Por la estrategia. Tranquilo, parte de la estadística nuevamente repito. Y ya, por suerte termina la semana. Para ver si la semana que viene la cogemos con más fuerza. Al fin terminó esta semana. Bueno, vamos cerrando esto aquí, porque esta semana hubo varias cosas que quise poner y el video se me fue más largo de lo que esperaba. Ahora, siéndote sincero, esta semana sí me movió. Fue una mezcla rara. Tanto el lunes como el miércoles y el jueves se me fueron entradas por estar buscando ese punto perfecto. Ese retroceso bonito que nunca llegó. Además tuve pérdidas siguiendo la estrategia, pérdidas por análisis y otras simplemente por confiar de más. Pero al final lo que más me sirvió fue ver meditando en las noches, escucharme en caliente y ver mis errores ahí en pantalla. Y la verdad eso me dio más claridad que cualquier análisis escrito. Y no es que esta semana me enseñara algo nuevo, más bien me recordó que la consistencia se construye en semanas como esta. Si tú también has tenido una semana así, cuéntamelo. A veces uno solo necesita saber que no estás solo en esto. Gracias por quedarte una semana más acá. Porque ser el profe no es solo mi historia, también puede ser la tuya.